revelado el increíble secreto del hijo del millonario que solo la empleada pudo descubrir. Alejandro, un joven jardinero de la Ciudad de México, nunca imaginó que su vida cambiaría a raíz de un simple hallazgo. Desde pequeño, había conocido la lucha. Con su madre enferma en un hogar de lujo, se desvelaba entre las horas de trabajo y el estudio. Durante el día, buscaba el bienestar de ella y las noches eran su refugio, un espacio donde la lectura y el aprendizaje se convertían en sus mejores aliados. El jardín de los Martínez era el escenario donde se despojaba de su modestia. Cada día, mientras podaba las flores, sus sueños parecían florecer también. Sin embargo, la opulencia a su alrededor lo llenaba de un profundo malestar. ¿Era posible que un simple jardinero pudiera cruzar límites establecidos? Se preguntaba mientras sus manos se ensuciaban entre la tierra. El eco de sus pensamientos se intensificaba ante la inminente pérdida de su madre y la presión por sostenerla. Un día, buscando entre las raíces de un viejo árbol en el jardín, Alejandro descubrió un diario antiguo. La curiosidad lo invadió. Al abrirlo, no solo desveló los pensamientos de Rodrigo, el hijo de los Martínez, sino que se topó con las frustraciones de un joven atrapado en expectativas ajenas. Las páginas revelaban un talento oculto, escritos llenos de pasión y potencial que resonaban con su propia lucha. ¿Y si esto fuera la respuesta a mis problemas? Reflexionó. La idea de ayudar a Rodrigo comenzó a tomar forma en su mente, pero el temor a ser juzgado lo atormentaba. Un jardinero daría consejos a un millonario, con cada encuentro que compartían, la tensión crecía. Alejandro empezó a guiar a Rodrigo en su camino académico, pero esa amistad traía consigo un dilema moral. El alfil en un juego de ajedrez donde las reglas eran desconocidas. ¿Debería arriesgar su propio estatus social y la imagen que tenía de sí mismo, a cambio de ayudar a un chico que, aunque admirable, provenía de un mundo completamente diferente? La desesperación se convertía en su compañera. ¿Qué dirían los demás? ¿Sería capaz de inspirar a alguien que tenía tanto? En su mente, una tormenta de dudas y determinación se entrelazaban. Finalmente, en un atardecer en el jardín, mientras compartían sus sueños, Alejandro sintió que debía ser honesto. Había una vulnerabilidad que necesitaba ser expuesta. Mi madre es mi razón, le confesó a Rodrigo, la voz apenas un susurro. Y entonces, como si un velo se hubiera levantado, Rodrigo se abrió, expulsando sus propios temores. Sus luchas por la aceptación y el miedo al fracaso, la conexión entre ellos se profundizaba, y Alejandro sabía que había dejado atrás cualquier malestar. Pero los días pasaban y las dudas volvían como sombras. Rodrigo tenía que presentar un proyecto clave, y Alejandro se vio atrapado en la vorágine de sus temores. Corazón palpitante, respiración irregular. ¿Debería apoyarlo o volver a la sombra de lo que siempre había sido? La sala se llenaría de miradas inquisitivas, y la pregunta lo consumía. ¿Te atreverás a ser parte de su historia? La línea entre el honor y el deseo de reconocimiento se desdibujaba. Alejandro se sintió al borde de un abismo, consciente de que todo lo que había imaginado estaba a punto de desmoronarse. La oportunidad brillaba, pero a la vez era un reto que podía cambiarlo todo. Alejandro se sentó en la mesa de la cocina, la luz tenue iluminaba su rostro mientras un ciclo interminable de dudas giraba en su mente. Las palabras de Rodrigo resonaban: necesito tu apoyo, Alejandro. Sin ti, no sé si podré hacerlo. Esa petición le había arrancado un trozo de su esencia, un compromiso que parecía más allá de lo que un jardinero como él podía ofrecer. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de la sala llena de importantes figuras del mundo empresarial se dibujaban ante él. Se encontraba paralizado imaginando los murmullos y las miradas escudriñadoras. ¿Qué hace un jardinero aquí? Creía escuchar los susurros. Ciertamente, no era un lugar para alguien de su clase, para alguien que apenas acababa de ser aceptado en la ciudad como un mero trabajador. Sin embargo, algo dentro de él se encendía. La posibilidad de trascender su estatus, de luchar junto a Rodrigo, era tentadora. Este es el momento de desafiar a tus propios miedos, se repetía. Pero la voz de su madre, tan enferma y vulnerable, lo ataba con preocupaciones. Ella había sido su roca, su motivación, pero al mismo tiempo, él no podía permitir que su propia vida se detuviera por el miedo al juicio. Al día siguiente,
La tarde se tornó densa con el aroma a tierra mojada. Alejandro caminaba hacia el jardín, pero esta vez sintió los pasos de su pasado marcando el ritmo. Recordó cada gota de sudor, cada ganas de huir de la vida que le había sido impuesta. ¿Por qué no puedo tener un lugar en este mundo también?, se preguntaba. La idea de que su vida no fuera solamente la sombra de otros empezaba a brotar con fuerza. A medida que se acercaba a Rodrigo, sintió sus manos sudar y su corazón acelerarse. Lo haré, se prometió en silencio. Lo haré porque él lo necesita, y porque yo necesito superarme. La decisión estaba formada con la fragilidad de un nuevo brote, pero también con la firmeza de la tierra que sostiene una semilla. Mientras conversaban sobre el proyecto, Alejandro comenzó a vislumbrar una nueva faceta de sí mismo. Le habló sobre comunicación efectiva, sobre cómo articular ideas poderosas y sobre la importancia de conectarse genuinamente con la audiencia. Estas no eran solo palabras vacías, eran lecciones que había aprendido a través de trabajos y trastornos. Cuando Rodrigo vio la pasión que Alejandro ponía en cada frase, sus ojos se iluminaron. Pero la duda de Alejandro no había desaparecido por completo. Mientras hablaban, recordó un viejo proverbio que había leído: si quieres ir rápido, ve solo; si quieres ir lejos, ve acompañado. Ahora se daba cuenta de que era tiempo de reescribir la narrativa que había vivido. Esta vez, no solo sería el jardinero que soñaba, sino el mentor que podía empoderar a otros. La noche anterior a la presentación, Alejandro luchaba por dormir. La tensión de lo que estaba a punto de suceder lo mantenía despierto. Consiguió escribir unas líneas para el discurso de Rodrigo, herramientas que podían alumbrar el camino hacia la aceptación que ambos buscaban. Sin embargo, el crujido del suelo le interrumpió sus pensamientos. Alguien estaba en la casa de los Martínez. Rápidamente, se asomó a la ventana y vio una figura familiar: Carlos, el hermano mayor de Rodrigo. Se detuvo en seco, el aire pareció helarse. Un tumulto de emociones lo invadió: amistad, traición, miedo a lo que podría venir. Se preguntó si Carlos podría ser un obstáculo en su camino. ¿Qué estará planeando él? Reflexionó con un escalofrío, sintiendo que algo decisivo se estaba gestando. Alejandro sabía que debía prepararse para lo inesperado, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio juicio interno. La sombra del conflicto se dibujaba en el umbral de su nueva vida, y él debía decidir si iba a quedarse en la penumbra o a brillar con luz propia. La pregunta que lo atormentaba ahora era: ¿qué pasará si Carlos se interpone entre Rodrigo y su sueño? Con cada segundo que pasaba, el desafío se hacía más inminente. Y así, con una resolución renovada, comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, iluminando la habitación de Alejandro con una luz dorada, su mente luchaba contra el reposo. No podía dejar de pensar en Carlos. La expectativa de la presentación lo tenía en un estado nervioso que parecía consumirlo. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del hermano de Rodrigo invadía sus pensamientos como una sombra amenazante. La mañana se deslizaba lentamente, y la rutina diaria comenzaba a hacer su efecto. Las plantas del jardín lo llamaban, sus hojas brillantes eran testigos silenciosos de sus luchas internas. Alejandro salió al aire fresco, decidido a canalizar su ansiedad en lo que mejor sabía hacer: cuidar de su jardín. Cada planta que tocaba, cada rama que podaba, le otorgaba una sensación de control. Este es mi reino, pensó, sintiendo como ese pequeño espacio era el único lugar donde se sentía completamente en armonía. Mientras trabajaba, una idea germinó en su mente: ¿y si usaba el poder de sus habilidades de jardinería como una metáfora en la presentación? La idea lo entusiasmó. Comprendió que él no solo cultivaba plantas, estaba cultivando su propio futuro y su confianza. Ese enfoque podría ayudar a Rodrigo a ver su visión desde una perspectiva diferente, inspirando a los demás con la analogía del crecimiento y la dedicación. La premisa se afianzó con fuerza, pero la sombra de Carlos seguía acechando. Alejandro, sintiendo la necesidad de prepararse para cualquier eventualidad, decidió investigar un poco más sobre él. Había aprendido que la curiosidad, cuando se orientaba correctamente, podía servir como una herramienta de empoderamiento en lugar de miedo.
Se adentró en el entorno digital, indagando en redes sociales y comunicaciones internas para comprender mejor a su potencial rival. Sin embargo, el descubrimiento que lo conmocionó no fue solo información sobre Carlos. Mientras indagaba, se dio cuenta de que había una historia detrás de cada persona. La vida de Carlos estaba llena de retos y expectativas, y eso lo humanizó. En lugar de ser solo un antagonista, era un hombre atrapado por sus propias cadenas. Este entendimiento simultáneamente le dio a Alejandro un nuevo sentido de compasión y un renovado enfoque. Hacia su propia vida, entendió que combatir la adversidad no significaba solo enfrentarse a ella, sino también comprenderla. Con este nuevo conocimiento, Alejandro se sintió más preparado para la presentación. Se imaginaba de pie frente a un grupo diverso, presentando no solo ideas, sino una visión que mostraba cómo todos podían superar sus barreras personales. Quería que su mensaje resonara en cada rincón de la sala. A medida que se acercaba la hora, sus manos temblaban, pero esta vez no era de miedo, sino de anticipación. Entre los discursos y las imágenes que había visualizado, encontró las palabras adecuadas. A medida que se ponía la chaqueta, se sintió más fuerte, y el eco de las dudas comenzó a desvanecerse. De camino al evento, su corazón latía con fuerza. No solo estaba llevando su perspectiva, sino también la de Rodrigo, representando todo lo que su amigo había confiado en él. Entonces, al abrir la puerta de la sala y ver a la multitud, un pensamiento final atravesó su mente. ¿Podré realmente inspirar el cambio? Antes de dar el primer paso, se giró a su alrededor y, sin buscarlo, sus ojos se encontraron con los de Carlos, que lo observaba desde una esquina. La tensión instantánea en el aire era palpable. Alejandro sintió que, en ese mismo instante, el rumbo de su vida podría cambiar para siempre. Esta es la oportunidad que he estado esperando, se dijo con firmeza, mientras se preparaba para enfrentar no solo a la audiencia, sino también al propio Carlos. La vida nunca había sido fácil, pero estaba decidido a demostrar que su historia estaba tan dentro de la trama como la de cualquier otro. Pero, ¿Carlos interrumpiría su momento de brillar o lo impulsaría a nuevas alturas? La respuesta a esa pregunta no estaba clara, y el desafío personal estaba más cerca que nunca. La sala estaba repleta de rostros expectantes, cada uno con su propia historia, su propio viaje. Alejandro sintió el peso de las miradas y un escalofrío recorrió su espalda. La presión se concentraba en su pecho, pero en su mente resonaban las palabras que había cultivado con tanto cuidado, como si fueran semillas listas para florecer. Se permitió sentir un momento de conexión con esa audiencia, tal vez compartiendo más que un simple discurso. Con un profundo respiro, avanzó hacia el podio. La primera palabra salió con un ligero temblor, pero luego, como el viento que acaricia las hojas, su voz se fue afianzando. Hoy vamos a hablar sobre el crecimiento, sobre el compromiso que implica cultivar no solo la tierra, sino también nuestras propias vidas. La metáfora de su jardín brotó de forma natural y mientras hablaba, vislumbró la posibilidad de que su mensaje tuviera un eco más allá de esos muros. Sin embargo, un vistazo fugaz hacia Carlos lo recordó de la existencia de un rival. El rostro de Carlos era una máscara de seguridad, pero en su interior, Alejandro podía sentir el mismo tumulto. De repente, un giro inesperado surgió, Carlos se levantó y con una expresión desafiante, interrumpió la presentación. ¿De verdad crees que lo que propones es suficiente para cambiar algo? Esta es solo una ilusión. La sala quedó en un silencio casi sepulcral. Alejandro sintió un tirón visceral en su estómago. La adversidad se presentaba no solo como un desafío, sino como una oportunidad de demostrar su crecimiento personal y su fortaleza. En pensamientos fugaces, se preguntó si podía convertir ese momento en su propia ventaja. Carlos, comenzó, su voz resonando con un nuevo tono de resolución, no se trata solo de cambiar a otros, se trata de cambiar nosotros mismos. Todos enfrentamos batallas internas, y reconocerlas es el primer paso hacia la transformación. El desafío estaba planteado, y la tensión en la sala creció. Carlos sonrió, pero su mirada denotaba confusión ante la inesperada respuesta de Alejandro. La conversación se tornó un punto de inflexión, era como si cada palabra se tallara en el aire denso, creando una atmósfera palpable de expectación. A medida que intercambiaban ideas, Alejandro se dio cuenta de que el hombre frente a él no era solo el antagonista.
Más bien, era un reflejo de su propio pasado, un recordatorio de sus propias inseguridades y miedos. Mientras el diálogo avivaba la discusión, Alejandro comenzó a hilar su propia narrativa. Compartió cómo había enfrentado su ansiedad y la necesidad imperiosa de autocomprenderse para trascender. La audición prestaba atención, las cabezas asentían lentamente y por primera vez, notó una conexión con los que estaban frente a él. La presentación concluyó con aplausos, pero dentro de Alejandro un nuevo fuego ardía. Aquella confrontación lo había hecho más fuerte, y aunque el rostro de Carlos seguía fijo en su memoria, había una nueva determinación que florecía. No había terminado solo con él, cada uno de ahí tenía su propio jardín que cultivar. A medida que la multitud se dispersaba, la ansiedad que lo había apremiado al principio se transformó en un impulso revigorizante. Su mente aún tenía espacio para reflexionar sobre lo que había aprendido. Carlos había sido un catalizador, una lección en sí mismo. La vida siempre le traería adversidades, pero solamente él tendría el poder de crecer a partir de ellas. Sin embargo, un eco de inquietud persistía. ¿Carlos realmente había terminado de desafiarlo? Había algo en la mirada del hombre que lo decía todo. Lo que aparentaba ser una simple conferencia se estaba convirtiendo en una batalla simbólica más allá de las palabras. Mientras Alejandro salía del recinto, una corazonada oscura se instaló en él. Esto ha sido solo el principio, se aseguró, consciente de que la confrontación con su rival estaba lejos de concluir. La vida le daba más lecciones de las que jamás había anticipado, y una nueva jornada de autodescubrimiento estaba por comenzar. ¿Qué más le llevaría el mañana? ¿Estaría preparado para enfrentar lo que vendría? Alejandro se detuvo un instante al salir del recinto. El aire fresco de la tarde le golpeó la cara, revitalizándolo. Sin embargo, aquella sensación de triunfo se desvanecía rápidamente, dando paso a un mar de preguntas. Había salido de su zona de confort, pero ¿realmente había logrado algo significativo? Las palabras que compartió resonaban en su mente como ecos de una necesidad de validación. Su mente comenzó a divagar, enfocándose en los pasos que había tomado y aquellos que aún necesitaba. Sentía que había encontrado una versión más auténtica de sí mismo, pero también sabía que el enfrentamiento con Carlos había sacudido los cimientos de su autoimagen. Sin embargo, se negaba a dejar que la duda lo paralizara. Caminó por la calle y buscó un lugar tranquilo donde pudiera reflexionar. Se sentó en un banco del parque, rodeado de árboles que se agitaban suavemente con el viento, como recordatorios de que el crecimiento no es un proceso lineal. Así como las estaciones cambian, también deberían cambiar sus enfoques y entendimientos sobre lo que significa ser fuerte. Su mente se centró en el futuro y en cómo podría capitalizar lo que había experimentado. Había notado que el poder de la autocomprensión le había permitido hablar con verdad, y ese descubrimiento no podía ser efímero. Empezó a planear cómo podría profundizar este nuevo enfoque. Primero debía establecer metas concretas. Nunca había tenido un plan definido para su desarrollo personal. «Debo crear una visión», murmuró para sí mismo. Las palabras resonaban en su interior, debía alinear sus acciones con sus valores. Con una hoja de papel obtenida de su mochila, comenzó a escribir: desarrollo de habilidades de comunicación, construcción de confianza personal, exploración de la vulnerabilidad. Mientras trazaba su plan, recordó momentos de su pasado en los que había evitado compartir su voz, sus opiniones, por miedo al juicio. Aquellos recuerdos le mostraron que, para fortalecer su crecimiento, debía disolverse esa sombra de autoduda que tanto le había limitado. El compromiso con su desarrollo no podía depender de las palabras de otros, sino de sus propias decisiones. La idea de unirse a un grupo de práctica de oratoria cruzó por su mente. Sería un espacio donde pudiera expresar sus pensamientos sin temor a la crítica. Alejandro estaba listo para dar ese paso, pero no solo eso. Decidió que cada fracaso y cada éxito serían lecciones en un contexto en el que podría aprender sin restricciones. Poco después, observó a un niño que corría debajo de los árboles, riendo y disfrutando de la vida. El niño no podía fallar, simplemente actuaba. La autenticidad que mostraba le recordó que, para crecer, debía permitir que su esencia se manifestara sin las restricciones del miedo a fracasar. Con cada trazado en su papel, estaba construyendo un mapa de transformación. ¿Podría convertirse en su propio mentor?
podría, a través de la práctica y la reflexión, superar no solo a su rival, sino también sus propias limitaciones internas? Una determinación renovada brotó en él. Con su plan en mano, miró hacia el horizonte, sintiendo que este era el inicio de un nuevo capítulo en su vida. La confrontación con Carlos no solo había sido un desafío, sino también un catalizador de transformación. Justo cuando pensaba en el camino que podía tomar, sintió vibrar su teléfono. Era un mensaje de Carlos. No has terminado conmigo. Esto es solo el inicio. La tensión en su pecho resurgió, pero esta vez se sintió preparado. La batalla apenas comenzaba y no solo se trataba de vencer a un rival. La guerra era interna, entre sus miedos y sus aspiraciones. Alejandro cerró los ojos y respiró profundamente. Esta lucha, esta búsqueda de su verdadero yo, se convertiría en su legado. ¿Estaría realmente listo para todo lo que significaría esa confrontación continua? El eco del mensaje de Carlos todavía resonaba en su mente mientras Alejandro comenzaba a caminar de regreso a casa. Ya no era solo un espectador en su vida, estaba decidido a ser el arquitecto de su futuro. La imagen de Carlos, que una vez había sido sinónimo de vulnerabilidad para él, ahora se convertía en un estímulo para la lucha interna que estaba dispuesto a librar. Inmerso en sus pensamientos, su mente se enfocó en el próximo paso a dar. La idea de unirse al grupo de práctica de oratoria se hacía más atractiva. ¿Acaso no sería la oportunidad perfecta para dominar sus miedos y, al mismo tiempo, desafiar a su rival? Así, la oratoria se convertiría en una herramienta no solo para expresarse, sino para enfrentar el conflicto que se estaba manifestando entre él y Carlos. Cuando llegó a su casa, se sentó a investigar sobre el grupo. Encontró testimonios de otros participantes que describían el proceso como transformador. Te empodera, te obliga a mirar hacia adentro y a lidiar con tus sombras, decía uno de los comentarios. Alejandro se sintió identificado, como si cada palabra describiera su propia experiencia. Por primera vez, comenzaba a entender que el verdadero desafío no era solo superar a Carlos, sino también dominar su interior, confrontar sus miedos profundamente arraigados. Tal vez al enfrentar su inseguridad, podría finalmente deshacerse de la opinión que otros tenían de él. Al día siguiente, asistió a su primer encuentro. El salón estaba decorado con un aire informal, las sillas organizadas en un semicírculo, como si esperaran a que cada participante se desnudara emocionalmente. La sala estaba llena de rostros ansiosos, cada uno con su propia batalla interna. Se sentó en la última fila, tomando un momento para observar. Al principio, las presentaciones fueron vacilantes, pero a medida que cada persona compartía su historia, una atmósfera de confianza empezó a tomar forma. Alejandro se dio cuenta de que no solo se trataba de oratoria, sino de vulnerabilidad y autenticidad. Estos individuos, que en un principio se veían como competidores, se convertían rápidamente en aliados en un viaje común. Cuando le llegó el turno, el pulso en su pecho se aceleró. Preparó unas notas, pero cuando se levantó, se le olvidaron por completo. Se obligó a mirar a la audiencia a los ojos, sintiendo que cada mirada era un apoyo silencioso. Así, en lugar de esquivar el miedo, decidió enfrentarlo en su forma más cruda. Habló sobre sus desafíos personales, sobre cómo había evitado la confrontación por demasiado tiempo, y sintió que la atmósfera respondía. Era como si cada palabra que salía de su boca fuera una gota de luz que disipaba la niebla de la autoduda. Al terminar, una cálida ovación lo envolvió. En ese momento, Alejandro comprendió que no solo había compartido su voz, sino que también había comenzado a construir una nueva narrativa sobre su identidad. La confrontación con Carlos ahora se sentía como un componente de un rompecabezas más grande, que incluía su viaje personal hacia la autoaceptación. Sin embargo, mientras celebraba su pequeño triunfo, la mente de Alejandro se llenó de nuevas inquietudes. Había notado una mirada particular en algunos miembros del grupo hacia él, como si estuvieran evaluando su potencial más allá de las palabras. Una sensación de competencia se desató dentro de él, planteando preguntas sobre lo que eso significaba para su propio desarrollo. Antes de que pudiera desdibujar su triunfo, su teléfono nuevamente vibró en el bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. No puedes escapar de lo que eres, Alejandro. La verdad saldrá a la luz. Un escalofrío recorrió su espalda.
¿Quién era esta persona y cómo sabía tanto sobre él? La quietud del momento fue sustituida por una tormenta de dudas. Alejandro se quedó allí, sintiendo que el camino de su autodescubrimiento apenas comenzaba. No solo estaba luchando contra un rival, sino contra un misterio que amenazaba su proceso de transformación. La incertidumbre de lo que le esperaba se convirtió en un nuevo desafío, un desafío que profundizaría aún más su viaje hacia la verdad de sí mismo. La pregunta permanecía en el aire: ¿podría Alejandro enfrentar no solo a Carlos, sino también a las sombras que rodeaban su propia historia? Alejandro despertó la mañana siguiente con el eco del mensaje aún resonando en su mente. La oscuridad de la incertidumbre lo había envuelto, pero en lugar de paralizarlo, lo impulsó a buscar respuestas. Era evidente que no podía dejar que una simple amenaza le robara el control de su vida. Sabía que su camino hacia el autodescubrimiento tenía que incluir una búsqueda activa de la verdad. Decidió que lo primero que haría sería acercarse a algunos de los miembros del grupo de oratoria. Había notado sus miradas inquisitivas y quería entender qué había detrás de ellas. La idea de abrirse a la posibilidad de un nuevo círculo de confianza le parecía arriesgada, pero también esencial. Durante la siguiente sesión, aprovechó un breve receso para entablar conversación con Clara, una de las participantes que parecía más cercana a él. Sus ojos transmitían empatía y fortaleza. Tras algunas preguntas y respuestas triviales, Alejandro sintió que era el momento de pasar al tema que verdaderamente lo inquietaba. «He estado recibiendo mensajes extraños», dijo, intentando sonar casual. «¿Te ha pasado algo similar?» Clara lo miró detenidamente, con una mezcla de curiosidad y preocupación. En un grupo como este, a veces revelamos más de lo que pensamos. Puede que algunas personas sientan que tenemos algo que ocultar. Pero los secretos, si no se confrontan, tienden a crecer y nublar nuestra percepción. La respuesta de Clara resonó dentro de él. Mientras ella hablaba, Alejandro se dio cuenta de que su viaje no sería solo interno, sino también relacional. Esa conexión genuina era el primer pilar para desmantelar las barreras que había construido a su alrededor. Al compartir, había abierto una nueva ventana que podría ofrecerle una vista más clara sobre su propia verdad. Decidió que necesitaba enfocar su energía en dos frentes: su evolución personal en la oratoria y la exploración de su propia historia. Si realmente iba a enfrentarse a Carlos, debía entenderse mejor a sí mismo. La sensación de competencia en el grupo, aunque intimidante, era un impulso hacia el crecimiento. En los días siguientes, Alejandro combinó su práctica en oratoria con sesiones de reflexión personal. Se dedicó a escribir sobre sus miedos y aspiraciones en un diario, cada palabra empujándolo hacia una autocomprensión más profunda. Con cada historia que relataba, emergían facetas de su personalidad que había ignorado o temido aceptar. Una noche, mientras repasaba sus notas antes de dormir, sintió que había dado un paso importante en su camino. Cada frase escrita en sus páginas se transformaba en una parte esencial de su narrativa, la cual quería compartir durante la próxima sesión. Sin embargo, aún existía la sombra del mensaje ominoso. Aquella advertencia aún no resolvía su intriga, sino que la intensificaba. Cuando llegó el día del siguiente encuentro, Alejandro se sintió más preparado, pero al mismo tiempo inquieto. Había algo en el ambiente que parecía vibrar con una energía distinta, una mezcla de camaradería y tensión que lo hizo cuestionar si realmente estaba listo para lo que estaba por desatarse. Al comenzar la sesión, el facilitador, un hombre de voz profunda y carisma desbordante, introdujo un nuevo tema: la oratoria como herramienta para revelar verdades ocultas. En ese momento, Alejandro sintió una oleada de determinación. No solo tenía que enfrentar sus propios demonios, la verdad sobre sí mismo también exigía ser escuchada. Al concluir la primera ronda, mientras Alejandro se preparaba para su intervención, otro mensaje apareció en su teléfono. Esta vez, el contenido fue mucho más expedito: la verdad tiene un precio, Alejandro. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Ante la inminencia de revelar sus secretos más profundos, Alejandro se detuvo por un instante. Esa pregunta no solo resonaba en el aire, sino que también retumbaba en su interior. El camino por delante se tornó impredecible, y la amenaza de un secreto desconocido acechaba en la penumbra. Con el corazón acelerado, Alejandro
Se levantó, listo para enfrentar lo que estaba por venir. Era hora de que su voz saliera, y con ella, la verdad que había mantenido oculta. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a su rival, sino también las sombras de su propia vida? La sala se llenó de murmullos a medida que los participantes se preparaban para compartir sus historias. Alejandro sentía cómo la ansiedad se entrelazaba con la determinación en su pecho. La amenaza implícita en el mensaje lo abrumaba, pero no permitiría que eso le robara la oportunidad de hacerse oír. Cuando fue su turno, dio un paso adelante y sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Los ojos de sus compañeros lo observaban con expectación. Esa mirada no era de juicio, sino de conexión. Con la mano temblando, sostuvo el papel que contenía sus notas, pero presionó con firmeza para anclarse a la realidad. «Hoy quiero hablar sobre el poder de la verdad», comenzó, su voz resonando más fuerte de lo que había anticipado. «La verdad puede ser aterradora. Nos expone, nos deja vulnerables. Pero es un paso necesario hacia la libertad». Mientras se adentraba en sus reflexiones, Alejandro sintió que cada palabra se convertía en un ladrillo en la construcción de su futuro. Reveló fragmentos de su historia, incluyendo sus luchas, sus temores y aquellas partes de su vida que había guardado bajo llave. Aquellos momentos de honestidad lo hicieron sentir ligero, como si el peso de los secretos se deslizara de sus hombros. Las reacciones de sus compañeros fueron más cálidas de lo que había imaginado. Vio cabezas asintiendo y rostros sumidos en empatía. Murmullos de aliento surgieron de la audiencia. Clara, en particular, sonrió de manera luminosa, ofreciendo un gesto de apoyo que infundió en Alejandro una renovada confianza. Al terminar, un silencio reverente llenó la sala. Era el momento de la verdad, no solo para él, sino para todos. Sintió que había inaugurado un nuevo capítulo en su vida, una apertura que, aunque pudo costarle, prometía crecer. Sin embargo, esa sensación de triunfo fue eclipsada inmediatamente por el pensamiento del mensaje que había recibido. De pronto, el piso no se sentía tan firme. La seguridad se tornó en paranoia. ¿Qué significaba realmente ese aviso sobre un precio a pagar? El poder que había encontrado en la oratoria contra el trasfondo de la amenaza era una dicotomía perturbadora. La sesión continuó, pero su mente se desvió hacia el enigma que lo acechaba. Con sus reflexiones aún frescas, Clara se acercó y aclaró algo que había estado dándole vueltas en su cabeza. «Alejandro, lo que hiciste hoy es un gran paso. Pero recuerda, la verdad no siempre es blanca y negra. A veces, hay matices que se deben considerar». Sus palabras lo golpearon con una revelación repentina. La oratoria no solo era un medio para expresar su verdad, sino también una herramienta para explorar y desmitificar lo que había mantenido oculto. Comprender las complejidades de su propia historia podría ser la clave para poder lidiar con lo que se avecinaba. Esa noche, volvió a su diario, consciente de que cada palabra que había escrito era un testimonio de su desarrollo personal y emocional. Tenía que descubrir por qué alguien se sentía amenazado por su autenticidad. La conexión parecía evidente ahora. Su búsqueda de la verdad sobre sí mismo podría llevarlo a desentrañar la realidad que envolvía esa sombra. Ominosa, sin embargo, incluso mientras escribía, una inquietud creció en su interior. ¿Qué consecuencias podría acarrear esta búsqueda? La ansiedad por la revelación latente se intensificó, creando un torbellino de emociones contradictorias. ¿Estaría realmente listo para afrontar la verdad completa y qué costo tendría? Al cerrar su diario, sintió una ola de determinación nuevamente, acompañada de un temor palpable. Había empezado a desmantelar su propio misterio, pero la pregunta seguía allí, como un eco inquieto en su interior. ¿Podría soportar lo que descubriese en el camino? Esa noche, una nueva notificación iluminó su teléfono y sus manos temblaron mientras lo miraba. La verdad que buscas está más cerca de lo que crees, pero cuidado, no todos quieren que la encuentres. Con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, Alejandro comprendió que su viaje apenas comenzaba. Estaba a punto de adentrarse en un laberinto donde la verdad y el peligro se entrelazaban, un lugar donde no solo su pasado, sino también su futuro, pendía de un hilo delicado. ¿Acaso la revelación de su secreto podría hacer más daño que bien? La mañana siguiente, Alejandro se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La notificación del mensaje aún resonaba en su mente como un eco ominoso.
Era claro que su camino hacia la verdad no sería sencillo. Decidió que su primera acción debía ser la recolección de información. Los secretos familiares siempre tenían un costo oculto, revelarlos podía resultar liberador, pero también peligroso. Después de revisar detenidamente las redes sociales y hablar brevemente con sus compañeros de trabajo, optó por acercarse a Clara. Ella había demostrado ser un faro de apoyo la noche anterior, y sentía que su intuición podría proporcionar una guía. Se encontró con ella en un café local, un lugar donde el ruido de las máquinas de café se fusionaba con las conversaciones suaves, creando un ambiente acogedor que, irónicamente, no podía calmar su inquietud. Clara comenzó, mientras jugueteaba con su taza. El mensaje que recibí anoche fue perturbador. ¿Crees que esté vinculado a lo que compartí sobre mi verdad en la sesión? Ella lo miró con seriedad, su rostro denotando comprensión. Es posible. La verdad tiene el poder de alterar dinámicas, ya sea en relaciones personales o en el entorno laboral. Algunas personas no están preparadas para aceptar las revelaciones. Su declaración abrió un nuevo camino de reflexión en la mente de Alejandro. La idea de que su búsqueda personal pudiera afectar no solo su vida sino también la de aquellos que lo rodeaban le generó un peso adicional. Pero, al mismo tiempo, sentía que no podía retroceder. Había comenzado a vislumbrar partes de sí mismo que hasta ahora habían permanecido enterradas bajo el miedo. ¿Y si esta búsqueda lleva a algo más oscuro?, preguntó, luchando por equilibrar la preocupación y la curiosidad. Las palabras de Clara siguieron buscando su eco interno. La oscuridad puede ser aterradora, respondió ella, pero también puede ser un catalizador para el crecimiento. Tienes el poder de decidir cómo enfrentar lo que se presente. Enfrentar lo desconocido podría abrirte puertas que ni siquiera imaginabas. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Había un destello de verdad en las palabras de Clara, había que confrontar los demonios, no solo para sanarse, sino para liberarse de ataduras invisibles. En su camino de regreso, decidió que debía profundizar aún más en su historia familiar. Su padre había sido un hombre influyente en la comunidad, pero había también susurros de secretos y decisiones sombrías que nunca había explorado. La idea de buscar conexiones en su pasado se apoderó de él, interacciones con familiares, reuniones olvidadas, documentos antiguos. Cada pieza de información podría llevarlo más cerca de desentrañar la verdad. Esa tarde, se sumergió en el baúl de viejas cartas y fotografías que había rescatado de la casa familiar. Mientras revisaba cada objeto, un sudor frío recorrió su espalda. Había algo inquietante en algunos de los rostros que lo miraban desde las imágenes, la sonrisa de su padre, la mirada de su madre. Se detuvo en una fotografía en particular, una reunión familiar en la que había un extraño en el fondo, alguien que no reconocía. Alejandro sintió que algo se revolvía dentro de él. Esa imagen podría ser la clave o el catalizador que lo llevaría a entender el mensaje que había recibido. ¿Quién era aquel hombre? ¿Tenía alguna conexión con el secreto que buscaba? A medida que la noche avanzaba, su mente continuó girando en torno a la posibilidad de que la verdad no solo implicara sus experiencias, sino también el legado que le habían dejado. El miedo y la curiosidad formaban un ciclo agotador en su interior. Pero ir a la raíz de la historia de su familia podría, finalmente, dar sentido a su propia historia. Sin embargo, mientras se preparaba para descansar, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Esta vez decía, no te acerques demasiado a la verdad. Puede que ya sea demasiado tarde. Ese aviso lo dejó sin aliento. La urgencia apremiante en sus pensamientos se intensificó. Alejandro sabía que cada paso hacia adelante lo acercaba más a un abismo del que no estaba seguro de querer salir. ¿Podría su confrontación con el pasado traer consigo consecuencias que no estaba listo para afrontar? La búsqueda por su verdad estaba a punto de volverse más peligrosa de lo que había imaginado. ¿Valía la pena arriesgarlo todo? Alejandro despertó el siguiente día con una mezcla de determinación y ansiedad voraz. La amenaza velada en el último mensaje que recibió aún retumbaba en su cabeza, pero, al mismo tiempo, había una chispa de fuerza naciente en su interior. Había llegado a un punto en su vida donde esconderse detrás de su pasado y de sus miedos ya no era una opción viable. Era el momento de enfrentar la realidad, sin importar lo desconcertante que fuera el camino.
mientras el aroma del café inundaba su cocina, se prometió que este día marcaría un hito en su vida. Había pasado semanas lidiando con inseguridades y presiones. La búsqueda de su verdad no solo lo afectaba personalmente, sino que cada secreto descubierto era también un paso hacia su autocomprensión y aceptación genuina. Así que, con un papel y un bolígrafo en mano, comenzó a delinear un plan. Explorar los secretos familiares, confrontar a Carlos, profundizar en la oratoria, escribió. Pero también anotó un paso clave: hablar con su madre. La idea de exponer el vacío que siempre había sentido, el deseo de conocer las raíces de su historia familiar, lo aterraba. Sin embargo, su voz interna lo instó a ver la fortaleza que residía en ese acto. Era momento de abrir el diálogo, de enfrentar sus miedos y aprender de la fortaleza que su madre había modelado en él. Con lágrimas amenazando sus ojos, Alejandro condujo a casa de su madre. Al llegar, el crepitar de los recuerdos lo asaltó. La casa olía a eucalipto y añoranza, una mezcla que lo abrazó de inmediato. La vio sentada en su sofá favorito, su figura demacrada pero fuerte en espíritu. Tras intercambiar algunas palabras cálidas, Alejandro sintió que el momento estaba cerca. «Madre, hay algo que necesito preguntarte», comenzó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia el abismo de su vulnerabilidad. «Quiero saber más sobre nuestro pasado. Sobre quiénes somos realmente». Ella lo observó con atención, entendiendo que este era un momento crucial para ambos. Con voz temblorosa, su madre le comenzó a contar sobre su familia, revelando secretos olvidados, las decisiones que la habían llevado al lugar donde se encontraban. Cada palabra era un ladrillo caído, permitiendo que el aire fluyera por ese pensamiento opresor que Alejandro había llevado consigo. La tarde se deslizó en narraciones de valentía y debilidades, los recuerdos de alegrías y decepciones que constituyeron su historia. Alejandro escuchó embelesado, sintiendo que por primera vez su pasado cobraba vida en una forma tangible. Al finalizar, la conexión entre ellos estaba más fuerte que nunca. «Gracias, madre», dijo él con gratitud sincera. «Ahora entiendo que la verdad es compleja, pero nos define. No debemos tener miedo de enfrentarnos a ella», ese fue solo el principio. Alejandro se dio cuenta de que había encontrado no solo valentía en su historia familiar, sino una nueva fuerza que lo impulsaría hacia adelante. La conexión que había cultivado con su madre le inyectó energía para dar el próximo paso, enfrentar a Carlos, un último eco de sus miedos. Días después, un evento empresarial donde ambos se cruzarían estaba programado. La idea de ver a Carlos le provocaba una mezcla de ansiedad y desafío que lo animaba. Pero ahora, Alejandro no era el mismo hombre que había temido por su voz. Su viaje había sido una catarata de descubrimiento y autodefinición. Con el soporte de su madre y la claridad que había ganado, se sintió listo para enfrentarlo. Esa noche, mientras se preparaba para salir, se observó en el espejo y sintió una inyección de confianza. «Hoy voy a reunir todo lo que soy», se dijo en voz alta antes de salir de casa. El camino al evento fue un ejercicio de autorreflexión. Sabía que, independientemente de cómo resultara, había crecido exponencialmente. No se trataba de ganar o perder, se trataba de haberse encontrado a sí mismo en el proceso. Al encontrarse con Carlos en el evento, la tensión era palpable. Carlos, observando su postura, se permitió un ligero movimiento de desdén. Pero Alejandro respiró hondo. «Carlos, hemos tenido nuestras diferencias, pero estoy aquí para compartir nuestras historias, no para pelear». Sus palabras resonaron en el aire y notó un atisbo de sorpresa en el rostro de Carlos. En lugar de la confrontación que ambos esperaban, había una oportunidad de diálogo honesto. Fue entonces cuando Alejandro decidió que ese era el momento de mostrar un nuevo liderazgo, uno basado en la verdad, la comprensión y la vulnerabilidad. Esa noche marcó la culminación de su transformación. A medida que compartía su viaje con quienes lo rodeaban, sentía que cada palabra se convertía en una semilla plantada en sus corazones, algo que podría florecer en cada uno de ellos. Alejandro había llegado a un lugar donde su pasado no dictaba su futuro y donde la autenticidad se convirtió en su mayor fortaleza. Al final del evento, mientras los aplausos resonaban, Alejandro sintió un profundo y verdadero sentido de logro. Había superado no solo los ecos de su pasado, sino también un rival que anteriormente parecía formidable.
Esta vez ya no era solo un jardinero, sino un arquitecto de su propia vida. Había conquistado sus miedos y revelado su verdad, entendiendo que el éxito estaba en el viaje y no solo en la meta. Voy a seguir creciendo, se prometió. La vida es un jardín, y lo que elijo cultivar a partir de ahora definirá quién soy y así, con esta reflexión profundizada y el corazón lleno de nuevas esperanzas, una nueva etapa comenzó en su vida. Su historia estaba lejos de haber terminado. Era solo el principio de un viaje hacia la grandeza personal. Finalmente, si quieres descubrir más historias que inspiran al cambio y a la superación personal, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo, incluso un simple me gusta, alimenta el algoritmo para que podamos seguir creando contenido significativo. No duden en comentar sus reacciones y teorías sobre el desenlace y por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Hazlo por las historias que nos transforman.